Saludos, ¿qué tal, señoras, señores? Como ven, hemos salido de nuestro marco habitual, hemos salido de nuestro plató donde muchos días mantenemos con ustedes esos encuentros digitales y lo hemos hecho con un motivo y un objetivo pues muy especial. Nos hemos trasladado hasta la sede de la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, porque aquí tiene lugar en esta jornada un foro importantísimo, primer foro Emprendedores de Castilla-La Mancha, Emprende Más, dedicado a empresarios de aquí de la región, organizado por CECAM y con su presidente precisamente vamos a hablar, presidente de CECAM CB CEPIME, Ángel Nicolás, bienvenido y gracias por atendernos antes de nada. Nada, un placer siempre estar en Albacete y estar con vosotros también. Con Día la cerca. especial aquí en la Confederación Sí. de Empresarios de Albacete, acogiendo este primer foro Emprende Más en Castilla-La Mancha. Muy importante. Por aquello de que es necesario hablar de la cultura del emprendimiento y la necesidad Sí. de hacer crecer y consolidarse, Sí. eso que parece ser que está llamado a convertirse en el motor de la salida de la situación en la que estamos. No es que esté llamado, es que no encontramos más vías, ninguno. Los gobiernos sabes que están permanentemente diciendo emprender, emprender, emprender. Pero para emprender hace falta algo más que decirlo, ¿no? Hace falta poner una serie de condiciones en la mesa para que pueda ser posible. Nosotros empezamos con el programa Emprende Más, llevamos ya un año con él. Ha sido un éxito, hemos atendido más de casi 4.000 solicitudes y hemos conseguido poner en marcha más de 1.000 empresas en este periodo de tiempo. Lo que quiere decir que en la jornada que hoy hacemos aquí es una apuesta de largo de este programa que venimos realizando con mucho éxito en la región y queremos darla a conocer de la mano además de ponentes tan prestigiosos como los que hoy están habiendo aquí. Yo creo que es una cosa interesante, que no es fácil emprender ni tan difícil como la gente se piensa. Requiere su esfuerzo, requiere su técnica y para eso hay auténticos profesionales en las confederaciones empresariales que van a ayudar precisamente a que esta gente que no sabe de qué va el mundo de la empresa, pues acercarles al mundo de la empresa y ponerles las cosas fáciles, ¿no? Dice que no es tan difícil emprender, pero que tampoco es fácil. Los datos están ahí y son tozudos y nos dicen que en 95 de cada 100 proyectos de emprendedores terminan fracasando. Sí, cierto. Hoy hemos tenido aquí y se van a tener a lo largo de la jornada ejemplos de casos absolutamente contrarios que han tenido mucho éxito, ejemplo de Privalia, entre otros muchos, y no sé cuáles determinaría usted que son las claves del éxito para estar en ese otro 5%, que son los que llegan. Son muchas claves, ¿no? Esto es como un accidente de aviación, nunca sucede por una sola causa, son bastantes causas. Una, que la idea que pone en marcha el negocio sea una idea perfectamente estudiada, y digo estudiada porque tiene que contemplar qué competencia hay, dónde se ubica esa competencia, con quién vas a competir, de qué manera vas a competir, qué tienes tú que los demás no estén ofreciendo y qué puedes poner en el mercado que la gente te lo quiera comprar. Una. Dos, la preparación del empresario. Ya no vale antiguamente, y todos lo hemos visto, las grandes empresas de este país se han formado a base de empresarios con poca cultura, empresarios que se han hecho a sí mismos, que han trabajado desde niños, pero estábamos en una situación de posguerra donde no había nada y estaba todo por hacer, con lo cual había mercado para prácticamente todo el mundo y cualquier idea que se aplicara con tesón y con esfuerzo salía adelante. Ahora no, ahora ya no vale solo el esfuerzo ni el tesón, sino que la idea tiene que ser una idea que encaje en las actuales circunstancias que tienen los mercados. Y eso hay que estudiarlo muy bien. En el éxito del emprendedor, de ese 5% que llega a consolidarse, ¿qué porcentaje, qué peso tiene el fracaso y el error previo? Los buenos triunfadores han tenido algún fracaso. No existe el triunfo sin el fracaso, son conceptos que van aparejados. Tarde o temprano, todos los que han aprendido y han tenido éxito han tenido un fracaso. La clave está en resolver ese fracaso de manera positiva, no negativa, que te sirva para fortalecerte y para tapar un hueco que tenías, evidentemente por eso se produce el fracaso, que no habías conseguido identificarlo. Todos los fracasos nos hacen más fuertes. Todos los palos que nos da la vida nos hacen más fuertes. Como dice el refrán, lo que no mata engorda. Entonces, en este caso, lo que no te mata, lo que va a procurarte es situarte en mejor posición frente a tu competencia. Don Ángel, ¿cómo ha venido a irrumpir el ámbito de las nuevas tecnologías en las posibilidades para las empresas y sobre todo de qué manera lo están sabiendo aprovechar los empresarios aquí en Castilla-La Mancha? El mejor ejemplo de cómo una idea, gracias a las nuevas tecnologías, puede funcionar lo hemos tenido aquí hoy con
cofundador de Privalia, un portal de compras básicamente, donde la gente sin salir de su casa puede elegir entre miles y miles de productos y entre miles y miles de precios distintos, simplemente con un ordenador, una tablet o incluso un smartphone. Con eso es suficiente. Sin esta herramienta tecnológica, esta idea no hubiera prosperado nunca, es imposible. Es decir, Privalia no existiría si no existieran las nuevas tecnologías y la red global que es Internet. Sin esas condiciones, Privalia no sería un negocio. Por tanto, hay que cambiar el tercio. Es decir, antes para hacer una carretera, un kilómetro de carretera, hacían falta 100 personas. Ahora con 4 personas se hace porque hay maquinaria. Por tanto, toda esa gente hay que recolocarla, y hay que recolocarla en el mundo de las nuevas tecnologías. Es que no tenemos más sitios. Hay que dar servicios basados en las nuevas tecnologías. Y los gobiernos que tanto están impulsando las nuevas tecnologías deberían aplicarse el cuento. A nivel de administración y en el caso de Castilla-La Mancha, los emprendedores disponen de medidas que realmente les sean un respaldo a la hora de introducirse en esa aventura, entre comillas. Ahí hay que poner peros, se están haciendo cosas, se han hecho cosas muy necesarias, pero son insuficientes. Es decir, nos queda dar pasos. Lo que hay está bien, es necesario, pero es insuficiente. Aún tenemos que poner más medidas encima de la mesa. Y más medidas son flexibilizar el mercado laboral, bajar la presión fiscal, bajar las cotizaciones sociales. Todo eso está atascando la recuperación muchísimo más de lo que nos estamos pensando. Es un cuello de botella. Este mismo lunes en Albacete teníamos la visita del consejero de Hacienda, de don Arturo Romaní, y él aseguraba que aún hay mucho por hacer, precisamente por lo que acaba de mencionar, pero que están mejorando el acceso a la financiación de las pymes aquí en Castilla-La Mancha. ¿Esto es así realmente? Es verdad. Igual que venimos quejándonos sistemáticamente estos años de la falta de financiación y apoyo de las entidades financieras. Es una de las rémoras que hay. Es una de las rémoras, la falta de financiación. Igual que he dicho una cosa, ahora tengo que decir la contraria, y hay muchas entidades financieras que ya se han puesto al habla con nosotros para que empecemos a organizar de qué manera trasladamos a nuestras empresas que ya hay financiación en las entidades financieras para dar a los empresarios pequeños. Ya la hay. Ayer mismo tuvimos una reunión con una importantísima entidad financiera muy implantada en la región para decírnoslo. ¿Qué puede ocurrir con esto? Que las empresas, las pymes sobre todo y autónomos están tan deteriorados de estos años de crisis que su balance no soporta las condiciones que exige el Banco de España para que una entidad financiera te dé un préstamo. Entonces vamos a tener que empezar a buscar otras salidas a estas empresas que teniendo una buena gestión y teniendo un buen negocio, no tiene un balance que sustente esa capacidad de tomar crédito. Por ejemplo, ¿qué salidas hay para eso? Pues financiar el proyecto, no financiar la empresa, sino financiar el proyecto. Dejar un poco de lado el balance, que todos sabemos que no es el mejor, pero si el proyecto interesa, adelante con el proyecto, financiar el proyecto. Muchos empresarios, muchísimos empresarios nos trasladan la siguiente idea: a mí no me importaría recibir financiación de una entidad financiera y que a cambio, por tranquilidad de la entidad financiera, me controlara la gestión que yo hago con ese préstamo. Es otra vía también, es otra vía que nosotros también lo estamos hablando con las entidades financieras. Dar un préstamo a una pyme y controláis de qué manera ese préstamo se emplea para que veáis que el préstamo se emplea exclusivamente en el proyecto. Entonces, bueno, hay maneras, o sea, si queremos hay muchas maneras de hacerlo. Ha mencionado antes la necesidad que había de flexibilizar el mercado laboral. Acabamos de cumplir hace apenas poco más de un mes el segundo aniversario de la entrada en vigor precisamente de la última reforma laboral, que junto a otro paquete de unas 30 reformas de calado en diferentes ámbitos, pues han venido de alguna manera a cambiar, o eso parece, o a empezar a cambiar lo que es ahora mismo la realidad económica española. No sé cómo percibe usted que han sido estos algo más de 2 años. Bueno, hay gente, los detractores de la reforma laboral, de la tímida reforma laboral que se ha hecho, porque no podemos decir que se haya hecho una reforma laboral en profundidad, se ha hecho una tímida reforma laboral. Los detractores dicen que lo que ha ayudado ha sido a generar más desempleo. Bien, esto tiene una contestación muy sencilla. Lo que hemos tenido ha sido un tsunami. Por ponerlo gráficamente y que la gente lo entienda bien y no perdernos en términos macroeconómicos, el tsunami, todos vimos las imágenes del tsunami de Japón. Lo que trae consigo arrastra absolutamente todo, pero el tsunami desaparece. La ola se va, retrocede, se va el agua, pero ¿qué nos queda? Nos quedan los cascotes, nos queda la chatarra, nos queda todo lo que la ola ha destruido: edificios
derrumbados, todo eso hay que sanearlo, hay que arreglarlo. Quiero decir, que había una tendencia a la destrucción de empleo que la reforma laboral que se hizo no podía llegar a tiempo de frenar la tendencia que había. Esto es como un tren con muchísima inercia que necesita un tiempo para parar. Cuanto menos inercia llevas y menos pesas, más fácil es frenar. Pero cuando un tren tiene que frenar, todos sabemos que se le llevan unos pocos kilómetros hasta que para por el enorme peso y la enorme inercia que trae. Ha ocurrido lo mismo. La reforma laboral, si no se hubiera hecho, no habría habido 200.000 paros más ni 1 millón de paros más. Habrían sido muchos más, muchos más. Por tanto, yo creo que ha hecho su función, pero ahora estamos en un momento clave de recuperación, donde ya el tsunami no está, donde los números ya nos indican que estamos en recuperación, muy lenta, y ahora es el momento de ser valientes e incidir en aplicar medidas correctoras para que la recuperación sea más rápida. No podemos conformarnos con lo que se está oyendo por ahí, que este año crearemos 100.000 puestos de trabajo. No, el objetivo tiene que ser crear más, y para crear más tenemos que poner condiciones para que los empresarios y los emprendedores puedan contratar sin miedo. ¿Quién contrata? ¿Quién tiene que contratar? ¿La empresa privada o el Estado? El Estado no va a contratar más porque ya tiene muy cargada su función pública. Por tanto, se nos pasa la pelota directamente a la empresa privada. Sois vosotros los que nos tenéis que sacar de la crisis. ¿Cómo? Contratando gente para que haya un mercado interno y la gente consuma. Es así. ¿Qué tipo de condición consideraría fundamental? Liberalizar el mercado de trabajo. Es decir, lo que no puede ser es que tú contrates a un señor, esté contigo durante 2 años, luego por razones ajenas a tu voluntad, ajenas, que no es por tus ganas de despedir, sino porque tu negocio no soporta pagar más nóminas, no puede ser que tengas que hacer un desembolso de 30 o 40 o 50.000 euros para despedir a una persona que ha estado cobrando puntualmente, cuando además esa persona se va a ir a tener un subsidio de desempleo. Tenemos que liberalizar el mercado de tal manera que sin que se pierdan derechos sociales, sí que pueda haber un equilibrio entre la contratación y los derechos de los trabajadores. Lo hay seguro, lo hay seguro. Ha mencionado también otra de las necesidades, junto a esa flexibilización del mercado laboral, y era el tema de la presión fiscal que ha de aliviarse. Precisamente tenemos a las puertas una reforma también del sistema fiscal. Se está hablando pues de esos consejos que ha enviado el Comité de Expertos en materia de reforma fiscal. No sé cómo lo valora usted, sobre todo teniendo en cuenta que partimos de un sistema del que históricamente muchos han dicho que viene recaudando poco, mal y siempre entre los mismos. Sí, bueno, efectivamente eso ocurre. O sea, y se dan casos paradójicos de personas que están en el Forbes como el número 50 en cuanto a riqueza personal y pagan menos impuestos que un señor que tenga una nómina de 3.000 euros. En 2011 las empresas del IBEX declararon casi 90.000 millones de euros en beneficios y pagaron menos de 4.000 en impuestos. Bien, pues eso es, ahí tenemos la clave. Pero no solamente aquí, hay más cosas. Cuanto más aumentas la presión fiscal, menos recaudas. Mira, en el caso, por ejemplo, del mundo de la cultura, cuando se sube el IVA al 21%, lo que ha conseguido el Estado con eso ha sido recaudar 30 millones de euros menos de lo que el año anterior había recaudado por el mismo concepto. Es decir, la mayor presión fiscal lo que hace es que contribuye a que se recaude menos. Por tanto, somos partidarios, sin duda ninguna, al 100%, de rebajar la presión fiscal y que, por supuesto, que pague quien más tiene. O sea, no se puede repartir equitativamente, sino hay que ser claros. Es decir, no tiene la misma capacidad de pago un pequeño empresario ni un autónomo que una empresa del IBEX. Eso yo creo que es evidente, ¿no? Igual, claro, que está muy distribuido el porcentaje, o sea, que el 90 o 95% del empleo en este país lo generen empresas que facturan menos de 2 millones de euros, no tiene ningún sentido tampoco. Pero cambiar esas realidades va a costar. Requiere de valentía. No sé si llegará el momento en el que lo veamos. Tiene que llegar, realizado. O sea, tarde o temprano tiene que llegar, porque mientras no llegue, España seguirá siendo un país poco competitivo. Tenemos datos también alarmantes en otro frente que viene siendo otra lacra para los empresarios. Durante la crisis, el dinero oculto en España ha aumentado en 60.000 millones de euros, se ha situado en el 24,6% del PIB a cierre de 2012. Y en Castilla-La Mancha la economía sumergida se ha disparado entre 2008 y 2012 hasta el 29,1% del PIB regional. ¿A qué responden estos datos? ¿Qué reflejan y cómo se puede luchar contra esta lacra? Vamos a ver, en estas cantidades a mí me gustaría saber si están incluidos las diferencias entre los valores catastrales que contempla y conoce la agencia tributaria
y lo que se paga realmente cuando se hace una transmisión. Es decir, si un valor catastral, que todos sabemos que en la mayoría de las poblaciones españolas están en el momento más alto de su valoración catastral, coincidiendo con el momento más bajo de su valor en el mercado, quiere esto decir que una vivienda que catastralmente está valorada en 300.000 euros, su precio real de venta va a ser 100.000. Y si esa vivienda se vende por 100.000 euros, luego sabes que te llega una liquidación de Hacienda diciendo es que su vivienda vale 300.000 y por tanto que usted ha cotizado solo por 100.000 me debe la diferencia. Esos 200.000 euros de diferencia en este ejemplo, ¿lo consideran economía sumergida? ¿Consideran que esa operación se ha realizado en dinero negro? ¿Está eso incluido en ese 20 y pico % que nos dicen de economía sumergida? Yo tengo mis dudas. Juraría que es una de las razones fundamentales por la que en los últimos años se ha disparado tanto lo que dicen economía sumergida. Por otro lado, tenemos la competencia desleal que se está haciendo a las empresas legalmente constituidas, de muchísimos empleados que sabían hacer un oficio y que ahora se han dedicado a realizar el oficio fuera de la actividad legal. ¿Por qué? Porque es que una de dos, o trabajan para pagar impuestos o trabajan para dar de comer a sus hijos. O sea, es que es tan brutal la carga que está soportando un autónomo que al final le estamos obligando a que se defienda mediante la economía sumergida. No la estoy defendiendo porque nos hace mucho daño, no la estoy defendiendo. Estoy diciendo que tiene una solución y esa solución es que tú como ciudadana te puedas desgravar de la factura del fontanero que ha reparado el grifo en tu casa, una parte. Otra, que ese fontanero cotice algo que sea adecuado a sus ingresos, no simplemente por una tabla rasa. No, es que usted tiene que pagar la cuota máxima de un empresario autónomo al mes son 1.200 euros. ¿Quién puede pagar 1.200 euros para que luego le quede una pensión decente al final de su vida? 1.200 euros cada mes por trabajar a la Seguridad Social me parece un auténtico disparate. Pero eso está ahí, eso lo tenemos en la calle, ¿no? El 40% casi de lo que se cotiza por un trabajador se lo queda el Estado. Cuando un trabajador cobra 1.000 euros, la empresa está pagando por él prácticamente 2.000. Esa diferencia, yo prefiero que los 2.000 euros los gane el trabajador, que es quien está defendiendo la empresa, y no lo gane el Estado. Es que tenemos un Estado que consume en exceso. Y hasta que eso no lo resuelvan y no reduzcan la carga del Estado, va a ser muy difícil que España sea un país competitivo. Ojalá eso empiece también a trabajar rápido por esa vía. Concluimos con un encuentro que se produjo ayer y que tiene cierta importancia. El presidente Rajoy se reunía con los representantes de los agentes sociales, sindicatos, patronal, para retomar, o al menos esa es la intención, un diálogo social que se había quedado un poquito frío. No sé qué parte de culpa cree que pueda tener la patronal en esto. Le pregunto a usted como representante en este caso de la patronal, cómo le preguntaría en ese caso a los sindicatos y cómo responde pues a aquellas lenguas que vienen diciendo siempre que las asociaciones empresariales pues tienden a estar un poco con el poder. Sí. Bueno, yo la reunión de ayer la valoro 100 sobre 100, es decir, me parece importantísimo que se retome el diálogo social, entendiendo por el diálogo social que aquellas cosas de calado que afecten al mundo laboral y al mundo empresarial tengan un consenso previo y se discutan en una mesa antes de legislar. Porque cuando se legisla en contra de lo que tú quieres defender, seguramente estés equivocándote. Por tanto, yo solo valoro al 100%. El diálogo social es verdad que hemos podido tener parte de culpa, pero yo en el caso que me ocupa en Castilla-La Mancha, desde el minuto cero nos hemos puesto a disposición del gobierno y de los sindicatos para mantener un diálogo social permanente. ¿Qué quiere decir permanente? Pues que todo lo que se legisle en Castilla-La Mancha lleve el acuerdo previo, si va a afectar al mundo empresarial, pues por lo menos de los empresarios, ¿no? ¿Qué menos? Y todo lo que afecta al mundo de la empresa afecta al mundo de los trabajadores, y los trabajadores tienen sus representantes legales, que son los sindicatos. Por tanto, yo creo que tiene que haber un entendimiento siempre. Y además el gobierno tiene la obligación de favorecer ese entendimiento. Y en cuanto a las críticas que nos hacen, de que si estamos las organizaciones empresariales o los empresarios siempre cerca del poder, pues es verdad y es mentira, como todo, pero tiene una explicación muy lógica y muy razonable. La organización empresarial COE, CECAN, FEDA, nacen por iniciativa propia de un grupo de empresarios que se reúnen y quieren hacer cosas juntos y defender sus intereses de manera conjunta. No venimos impulsados por ningún partido político. No ocurre lo mismo con UGT, que viene del PSOE o de Comisiones Obreras,
de Izquierda Unida. Nosotros no tenemos un partido político de referencia, nosotros tenemos ideas económicas, ideas laborales, ideas sociales y somos independientes, no estamos alineados a ningún partido político. Pero tenemos una debilidad tremenda y no es la que algunos dicen, que es que no vivimos de nuestras cuotas. Nosotros vivimos de nuestras cuotas, FEDA vive de sus cuotas y estas cosas se hacen porque ingresan cuotas de los empresarios que libremente están asociados. Nuestra debilidad viene porque dependemos enormemente de los gobiernos, no de los partidos políticos, pero sí de los gobiernos. Los empresarios, un empresario medio en España está sujeto a más de 30.000 normas que hacen los distintos gobiernos, centrales, autonómicos, locales, provinciales. Eso nos obliga a estar en un permanente diálogo con los gobiernos. Y los diálogos con el gobierno, la gente como los empresarios, generalmente educada y respetuosa, no entendemos por diálogo ni la presión, ni la manifestación, ni el abuso de exigencias que no sean las que legalmente nos correspondan. Por tanto, contemplamos el diálogo desde una base muy respetuosa y educada, y eso nos obliga a mostrar nuestra cara más amable al gobierno y a estar permanentemente con ellos negociando asuntos que nos preocupan. Ese es el único motivo de nuestra proximidad al poder que la gente nos critica. El único motivo es que estamos obligados los empresarios a estar en permanente diálogo con el gobierno porque dependemos de ellos y de sus leyes, no de sus subvenciones, dependemos de ellos y de sus leyes. Cuando un gobierno legisla mal, se puede cargar el mundo de la empresa en 3 mañanas. Y eso nos preocupa y por eso estamos permanentemente soplándoles y diciéndoles que por aquí si vamos, vamos mal. Lógico, por otra parte, también mantener esa, creo que sí, que esa es cercanía. Que es lo normal. Don Ángel Nicolás, un placer conversar con usted. Muchas gracias por permitirnos este hueco en la agenda y le felicitamos también por el éxito de este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Yo os felicito a vosotros por el medio que tenéis. Muchísimas gracias. A vosotros. Don Ángel Nicolás, presidente de FECAM, COE, CEPIME, que conversa con nosotros in situ desde aquí, desde este primer foro Emprende Más de emprendedores y empresarios de Castilla-La Mancha, que está teniendo lugar en la sede de la Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA. Nosotros continuamos contándoles cosas desde el grupo de comunicación La Cerca.